por supuesto, el terrorífico secreto que se escondían detrás de los muros de su ostentosa y negra construcción conocida como el castillo. La policía ya tenía conocimiento de la desaparición de los hijos de Pitezel, interrogando a Holmes respecto del paradero de los menores, a lo que éste proporcionó una explicación poco consistente, que los niños se encontraban con su padre y que habían viajado a Florida o Sudamérica. La policía no tuvo muchos datos al respecto. Holmes fue encarcelado en la prisión de Moyamensing. De camino a la prisión, este se divertía alardeando de sus crímenes. Fue tanta la gente a la que mató que hubiese sido colgado 12 veces. Incluso decía haber matado personas que aún seguían vivas. Finalmente, tras una serie de investigaciones, la policía encuentra un cuerpo en la ciudad de Caldwell, confesando Holmes que correspondía al de Benjamin Pitezel. Asimismo, declaró haber rentado una habitación en la que permanecía Pitezel, junto con los productos químicos inflamables, simular la explosión y completar el fraude. Pero en una ocasión, cuando regresó a la habitación, encontró a Pitezel muerto junto a una botella de cloroformo y una nota póstuma de suicidio. Había empleado dicho químico para drogarse y falleció. Pero aún había un cabo suelto. ¿Cuál era el paradero de los niños Pitezel? Holmes declaró que había dado aviso a la esposa de Pitezel, Carrie, y que los niños se encontraban bajo el cuidado de una mujer de nombre Minnie Williams en Inglaterra. El 3 de junio de 1895, Holmes fue juzgado declarándose culpable bajo el consejo de sus abogados para reducir la sentencia, pero tanto la viuda y la sociedad exigían que se buscase el paradero de los niños Pitezel. En Inspira TV queremos que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook y Twitter. No dejes de visitar nuestra página oficial www.inspiratv.com.mx, donde puedes consultar la programación y ver las emisiones más recientes. Inspira TV. Al tribunal, Holmes asombró al jurado por su habilidad para mentir. Cuando asesinó a los niños Pitezel, escribió una carta a Carrie, la madre de estos. «Usted me conoce. ¿Me cree capaz de asesinar a niños inocentes sin ningún motivo?» El detective Frank P. Geyer fue asignado al caso para la investigación del paradero de los niños Pitezel, quien luego escribiría el libro sobre el caso, The Holmes Pitezel Case, A History of the Greatest Crime of the Century. Holmes admitió que tuvo bajo su custodia a Alice Pitezel, de 15 años, cuando reclamó el seguro, para luego hacerse cargo de los otros dos niños, Howard de 8 y Nellie de 11. Las dos niñas escribían a diario a su madre, relatando los hechos cotidianos. Es por medio de estas cartas que Geyer tuvo un indicio para iniciar su búsqueda en Norteamérica. La ciudad de Cincinnati es donde se obtuvo la primera descripción de Holmes, y que éste se hacía acompañar de un niño. Geyer dedujo que Holmes no tenía un lugar fijo de residencia. De acuerdo a las cartas escritas por las niñas, Geyer se dirigió a las ciudades de Chicago y Detroit. Geyer tenía conocimiento que Holmes había realizado numerosos fraudes como agente de bienes raíces. Es así que se dirige a la ciudad de Toronto, Canadá, donde muestra la foto de Holmes a los empleados de las agencias de bienes raíces, encontrando pistas útiles que lo acercaban más al paradero de los niños Pitezel. Al fin, Geyer localiza una propiedad donde los residentes de las cercanías informan haber visto a Holmes con los niños. Inspeccionando el lugar, le dicen que el piso del sótano parecía haber sido removido. De inmediato se dispusieron a excavar y un olor fétido brotó de la tierra. ¿Cuál va siendo la sorpresa al encontrar dos cuerpos semidesnudos de lo que parecían ser dos mujeres? Geyer supuso que serían los cuerpos de Alice y Nellie Pitezel. Tras hacer las diligencias y al analizar las pertenencias, se llegó a la siniestra conclusión que los cuerpos pertenecían a las citadas víctimas. En efecto, Holmes había ultimado a las dos niñas.
pero aún se desconocía el destino del pequeño Howard. De antemano, se conocía cuál sería el resultado, pero debía tenerse la certeza. De nuevo Geyer se embarca en una exhaustiva y desalentadora búsqueda, teniendo como guía la correspondencia enviada por las niñas a su madre, dirigiéndose a Indianápolis, concentrando su rango de investigación en las inmediaciones del estado, mostrando fotos a los residentes y propietarios de hoteles y posadas. Su investigación lo llevó a un poblado llamado Irvington, donde un lugareño, al ver la foto, reconoció a Holmes manifestando que venía acompañado de un niño. De inmediato Geyer se dirigió a la propiedad donde se había hospedado Holmes el pasado mes de octubre. Geyer supuso que el cuerpo del niño se encontraría enterrado en el sótano. Para su mala sorpresa no era así. Es por medio de los testimonios de los vecinos del lugar que Geyer redobla la búsqueda en la propiedad, llamando su atención la chimenea, encontrando restos humanos. Mediante el informe forense de un médico, se determinó haber encontrado un fémur y otros restos en el mismo sitio, procediéndose a desmantelar la chimenea, encontrando las partes restantes del cuerpo de un infante del sexo masculino de aproximadamente 7 años de edad. Estos se encontraban calcinados. El macabro hallazgo confirmaron las sospechas. Como dato curioso al caso de Holmes, y tras haber sido acusado del asesinato de Benjamin Pitezel, decide escribir un libro como una especie de memorias, hablando de su infancia hasta el día de su aprehensión, argumentando que se le acusaría injustamente, que no sería capaz de cometer fraude o estafa alguna, y mucho menos asesinar a alguien, todo con una tónica de mártir y víctima. Ante estas argumentaciones, la opinión pública de la época no se hizo callar. Holmes, siendo todo un mitómano en potencia, pretendía que esto lo iba a salvar de ser juzgado y sentenciado. El juicio se retornó el 28 de octubre de 1895, en donde las argumentaciones de Holmes nunca fueron válidas o creíbles. Se debe mencionar que Holmes solicitó a la corte fungir como su defensor. Esta era la primera vez que un criminal hacía tal solicitud, llamando la atención de los medios y el público en general. Pero poco a poco la presión de la evidencia y del fiscal en turno fueron mermando la energía de Holmes, siendo asistido por sus abogados. Holmes Los seres humanos, sin música, no podemos vivir. Así que conecta tus audífonos y abre los oídos para conocer artistas nuevos. En voz de agrupaciones que seguramente se convertirán en los ídolos del momento. Géneros diversos. Por eso vamos a tener el día de hoy un programa especial con música instrumental. Pero sobre todo, prepárate para disfrutar del ritmo que Inspira TV trae cada semana para ti. La conexión ha comenzado. Conexión Sónica. Los viernes, por Inspira TV. México posee una gran riqueza histórica, natural y arquitectónica que muchas veces desconocemos. Déjate guiar por la curiosidad y en compañía de Juan Carlos y Fernanda, vagabundea por los más fascinantes y magníficos escenarios que ofrece nuestro país. Ha llegado el momento de tomar nuevamente las mochilas y dar un bello tour, así que a vagar se ha dicho. Vagabundeando, todos los lunes, por Inspira TV. Al verse acorralado por la evidencia en su contra y que era infructuoso seguir negando sus crímenes, confesaría de manera fría e indolente la forma en que mató a la familia Pitezel. Holmes describió que al reunirse con Benjamin Pitezel, este se encontraba bastante ebrio. Procedió a atarlo y rociarlo con benceno en todo el cuerpo para quemarlo vivo. Una vez muerto, lo humedeció con cloroformo y lo colocó bajo el sol, dificultando así la identificación del mismo. Por supuesto, los niños Pitezel serían un obstáculo a eliminar por parte de Holmes. El pequeño niño
llamado Howard, fue envenenado. Una vez fallecido, procedió a desmembrarlo y colocarlo en la estufa para ser incinerado. Las niñas fueron obligadas a entrar a un baúl para después, por medio de una manguera y un orificio, introducir gas y asfixiarlas por envenenamiento. Ante todas estas atrocidades, Holmes no expresó remordimiento alguno. El Dr. Holmes fue condenado a la pena capital el 7 de mayo de 1896 en la horca. El discípulo del diablo había sido abatido por la espada divina de la justicia. Nací con el maligno como mi patrón, a un lado de la cama, cuando vine al mundo, y ahí ha permanecido desde entonces. Se cuenta que tras la muerte de Holmes, extraños sucesos ocurrieron, pues una maldición alcanzó a aquellos que habían tenido algún tipo de relación con este siniestro personaje. Los testigos y el médico legista murieron inexplicablemente. El guardia que custodiaba la celda donde Holmes había permanecido se suicidó. Una de las oficinas de investigación de la aseguradora a la que había defraudado se incendió. Simple casualidad. No existe un número exacto de víctimas ejecutadas por este despiadado sujeto. Se estima que el número pudo ascender a 200, según pruebas tomadas en su castillo. Se dice que Holmes, cuando era estudiante de medicina, envenenó a uno de sus compañeros para poder cobrar el seguro. La semilla del mal había germinado desde entonces. Holmes demostró un apetito insaciable por hacer el mal, movido por su avaricia y una sed de sangre. Sin duda alguna, el criminal más odiado por la sociedad de su tiempo y considerado por estudiosos del tema como el primer asesino serial de Norteamérica.